Hola, mi nombre es José María Sánchez Martelo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante referente a la materia de propiedades y contaminación del suelo. Y el tema que nos vamos a centrar en el día de hoy es la utilización de aguas residuales y el impacto que ésta crea en los cultivos respecto a la ubicación que es en la sabana de Bogotá. Vamos a mostrar el trabajo aquí en el computador y vamos a explicarlo en las diapositivas que están aquí en estos mismos trabajos. Bueno, ok, esta es la presentación, evaluación final, José María Sánchez, el tutor es Elmer Ricardo Cortés Peña, grupo 45, y aquí lo referente a la universidad, al programa, y el tema que se está hablando, el SEAT Valledupar del año 2015. Bueno, centrándonos en el tema, el diagnóstico del problema. Vamos a hablar brevemente sobre este tema y luego refuerzo esta información sobre una investigación que yo hice respecto a este tema. En la sabana de Bogotá, Colombia, se manejan cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El agua utilizada para el riego de estos cultivos proviene de fuentes hídricas donde se vierten aguas residuales de origen industrial. En el transcurrir del tiempo se ha visto afectada la productividad de los cultivos y se ha detectado la presencia de metales pesados en los tejidos vegetales del cultivo, llegando en ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos. La amenaza de intoxicación por el consumo de estos alimentos amerita establecer medidas para el manejo de esta problemática ambiental. Bueno, la caracterización del suelo de la zona del estudio es la siguiente. Bueno, vamos a hacer una explicación breve a estas tablas y bueno, referente a la investigación que hice para reforzar este tema, dice, en las anteriores características químicas obedece a la arcilla presente, que es la caolitina, la cual, por ser altamente meteorizada, es la más meteorizada entre las arcillas. Le confiere esta acidez al suelo. La saturación de acidez intercambiable se presenta en el segundo y tercer horizonte, siendo más baja en el segundo y sufriendo un incremento fuerte en el tercero. Sin embargo, los niveles de aluminio que se registran no representan problemas para las plantas cultivadas. En cuanto a la conductividad eléctrica, esta aumenta con la profundidad del perfil y corresponde con los contenidos de sodio que presenta el suelo. En cuanto a los niveles de sodio, los mismos no representan un problema considerable en cuanto a la producción de cultivos. Sin embargo, se debe procurar un adecuado drenaje. La materia orgánica es muy baja y disminuye notoriamente con la profundidad del perfil. Por su parte, la capacidad de intercambio catiónico en general es baja y corresponde al tipo de arcilla que se presenta en el suelo. La saturación de base en el suelo es superior al 50%. El calcio disminuye con la profundidad del perfil y se encuentra en contenidos adecuados con respecto al SIC. El magnesio aumenta con la profundidad relacionada a la clase de arcilla predominante y también se encuentra en valores adecuados. El potasio en términos generales está en un nivel entre medio y bajo en todo el perfil. El sodio en el segundo y tercer horizonte está en un nivel cercano al nivel crítico superior, pero sin alcanzar niveles tóxicos para las plantas. Bueno, entonces allí hice una breve explicación sobre la tabla y reforcé dándole una explicación respecto a todo lo que está aquí respecto a estas tablas. Vámonos ahora a la formulación de hipótesis. Digo lo que está en la diapositiva y luego hago un refuerzo brevemente, nuevamente también, sobre lo que investigué. Además de esto, la formulación de hipótesis: cambios físicos, químicos de acuíferos y suelos por causa de riegos con aguas residuales.
Utilización de aguas residuales para el riego en suelos de interés agrícola produce la afectación y acumulación de metales pesados nocivos para el ser humano al consumir estos alimentos enriquecidos en estos metales. La escorrentía e infiltración de estos metales a los mantos freáticos produce una modificación de la estructura física y química de los acuíferos, produciendo efectos de bioacumulación en los organismos de interés humano y además modificando la flora microbiana que enriquece a estos ecosistemas. Entonces, la formulación de hipótesis referente a la investigación que hice: si utilizamos aguas residuales para el riego agrícola, existe una tendencia creciente en la concentración de metales pesados en los suelos, especialmente el plomo y el níquel, los cuales se convierten en un riesgo para la salud porque las plantas pueden absorber estos metales. Según un estudio realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, relacionado con la contaminación y fitotoxicidad en las plantas por los metales pesados provenientes de suelos y agua, se reporta que en lugares donde se ha regado con aguas residuales y a consecuencia de acumulación de metales por estos usos en los suelos, ha llegado a acumularse en las plantas como el maíz, trigo y alfalfa, metales pesados como el cadmio, níquel y plomo en tejido foliar, en las hojas de las alfalfa e incluso en granos de trigo. Si tales aguas se irrigan continuamente para llegar a sobrepasar los límites permitidos. Siguiendo con la investigación, los contaminantes del agua más importantes relacionados con la actividad agrícola son los nitratos y otros agroquímicos. En los estudios realizados sobre la vulnerabilidad de acuíferos frente a contaminantes específicos en gran importancia, sobre todo en el caso de los focos de contaminación areal. Un ejemplo de este tipo de contaminación es el reuso de aguas residuales y lodos en zonas agrícolas. Se ha podido determinar que aquellas plantas regadas con aguas residuales, la contaminación de aguas subterráneas es muy elevada. Para valorar este efecto en caso de un acuífero en un valle de Toluca, en México, se ha realizado un estudio sobre el movimiento de nitrógeno y fósforo en el suelo, comprobándose la oxidación de nitratos de amonio y la lixiviación de nitratos. En el caso de fósforo se ha constatado la disminución de concentración con la profundidad por efecto de un posible proceso de fijación, precipitación. Bueno, siguiendo con la información del trabajo, ya hicimos una breve explicación sobre el tema y también se hizo el refuerzo sobre este tipo de información. Bueno, sobre la respuesta de solución, la bioremediación con los materiales químicos usando plantas indicadoras, remoción de metales pesados, los agentes bioremediadores, la disminución de metales pesados como cadmio y plomo. Bueno, como parte de esta solución y también reforzando este tema y explicándolo de una manera más clara, bueno, investigué también lo siguiente. Como algunas estrategias empleadas para la disminución de metales pesados tóxicos como el cadmio y el cromo en los suelos agrícolas, se consideran la incorporación de materia orgánica por su capacidad para formar quelatos estables, el incremento de pH mediante cales, óxidos e hidróxidos de calcio hasta el pH de 6 a 7, con lo cual los metales pesados pierden la capacidad de ser absorbidos por las plantas por estar insolubles a pH superiores a 6. El aporte de fosfatos debido a la formación de sales insolubles con los metales pesados. El aporte de materiales silicatados, tanto por la formación de complejos como por el efecto indirecto sobre el pH. Esta es una solución importante para
se puede decir, acabar con estos metales pesados. El periodo de tratamiento, como las plantas indicadoras, se adoptó la lechuga romana y el pasto ryegrass, que se comportan bien bajo casa de malla. Además son buenos indicadores para la absorción de metales pesados y representativas de hortalizas y de pastos utilizados en estudios de indicadores biológicos. Vamos a dar una breve explicación sobre el comportamiento de tanto la lechuga como del pasto. Vamos a hablar sobre el pasto. Para el pasto ryegrass, la aplicación de 6.000 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio a 600 kilogramos por hectárea y fosfato de monocalcio redujo el cadmio a niveles no tóxicos. Para el cromo, la aplicación de 4.000 kilogramos por hectárea y de sulfato ferroso y de sulfato de hierro, y esto rebajó significativamente el contenido. Para la lechuga, la aplicación de 6.000 kilogramos de carbonato de calcio o de 2.000 por hectárea. Diatomácea activa disminuyó representativamente. El CD en la planta para el carbonato de calcio y sulfato de hierro a niveles de 2.000 kilogramos por hectárea y 400 kilogramos por hectárea. Representativamente redujeron y significativamente su contenido en la planta, lo cual es variable y acertado para disminuir la contaminación de ciertos metales pesados en los cultivos de la sabana de Bogotá. Bueno, podemos ver que los estudios que se han realizado en ciertos países han dado una buena solución a esta problemática. Siguiendo con el tema, las conclusiones y recomendaciones. La bioremediación de los suelos contaminados por metales pesados es posible mediante técnicas químicas biológicas. Ciertos metales responden de mejores formas a la degradación y precipitación química usando otros componentes químicos. Mediante reacciones de óxido, reducción degraden o disminuyan la concentración de metales tóxicos para el ser humano. En Colombia se implementan medidas correctivas en el sector agrícola para prevenir el riesgo de aguas contaminadas. La utilidad de conocer los parámetros físico-químicos de las aguas usadas en la agricultura vuelven primordiales cuando se quiere gozar de un buen aprovechamiento agrícola y centrado en la fertilidad continua del suelo. Bueno, siguiendo con el trabajo, vemos la bibliografía, toda la fuente donde se hizo la investigación y donde reforcé con información bastante completa. Bueno, muchas gracias, gracias por la atención prestada. Esto